Un año sin ley de amnistía. ¿Qué ha pasado en El Salvador? Sin duda, para muchos lo que ocurrió hace un año aproximadamente fue un hito histórico, fue un evento impensable que un tribunal constitucional o que un tribunal salvadoreño pues diera ese paso, ¿no?, de quitar la amnistía. Y a un año de ese hito, pues conviene reflexionar, ¿no?, qué es lo que ha pasado en El Salvador, qué ha avanzado, qué no ha avanzado. Entonces, con ese afán hemos organizado este evento y para dar las palabras de bienvenida, invito a Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. He trabajado en muchos países, inclusive de la región, México, Guatemala en particular, Afganistán, y he podido observar, por un lado, que sin error fundamental que realizan las víctimas de los procesos de búsqueda de la verdad, no sería posible romper con las cadenas de impunidad de las estructuras que permanecen en los estados, tratando de negar los hechos o de acallar la justicia. Por otro lado, he podido ser testigo de la mística y compromiso que se forja entre organizaciones sociales, las cuales hoy muchas están representadas aquí, conformadas por víctimas o no conformadas por víctimas, que dedican su día a día para que las personas puedan tener acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y me complace ver hoy aquí nuevamente, después de esta sentencia, que en El Salvador hay ese mismo compromiso que yo he podido ver en otros países. Crece, lo siento, se percibe. Y por ende me siento muy honrado que la oficina haya sido invitada a formar parte del grupo organizador de este evento. Entrando brevemente en el mérito, se ha dicho aquí que la Corte ha declarado la inconstitucional. Para nosotros es obviamente una sentencia emblemática. ¿Por qué? Porque obviamente a través del control de convencionalidad incorpora los estándares internacionales en una sentencia que desde luego es sin precedente, que abre una nueva esperanza. Yo había notado algunas partes de la sentencia, porque yo creo que es lo que puede lanzar un poco el debate o la reflexión hoy, en el sentido de que la sentencia hace primero una reflexión muy profunda sobre el alcance de las amnistías y nos deja muy claro que no puede haber amnistía para crímenes de lesa humanidad, por si todavía quedaran algunas dudas. Y leo, en la transición impulsada por una negociación política entre las partes en conflicto, la amnistía podría ser una herramienta legítima y eficaz para superar las secuelas de la guerra, promover el perdón, la reconciliación y la unidad nacional, siempre que sea compatible con la Constitución y con los estándares de derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Y precisa además la sentencia: la anterior disposición no es de efectos absolutos e irrestrictos, ya que debe interpretarse en el contexto de otras disposiciones internacionales que contienen obligaciones de respeto y garantía de los derechos fundamentales. Y ahí sigue con toda una elaboración bastante profunda del tema. Después hace alguna referencia, obviamente, al tema, abre a la posibilidad de una ley de reconciliación nacional, que creo que será objeto del debate hoy también. Me interesó particularmente toda la reflexión alrededor del deber del Estado de investigar los casos, y ahí reporta claramente todos los estándares, particularmente la sentencia de la Corte. Y finalmente da indicaciones claras sobre el acceso a la información, a la reparación y a la garantía de no repetición. Es decir, yo creo que es una sentencia que nos da
una fuerte esperanza, digamos, a El Salvador después de décadas en lo cual las víctimas han estado pidiendo justicia y en lo cual lamentablemente solo en el último año algo se empieza a mover. Nosotros, la oficina, pero junto a los otros organizadores, digamos, me permito hablar en nombre de todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, con este foro, en continuidad con otras iniciativas que se han dado y más que vendrán, pretendemos mantener vivo el debate y motivar la participación ciudadana, porque es solo a través del debate público sobre cualquier tema, aunque sean los más espinosos, y de la participación activa que se fortalece el Estado democrático del derecho. Cuando se trabaja en procesos de lucha contra la impunidad del pasado, no son pocas las voces en las que se escuchan, en las que se escuchan voces de actores clave, casi siempre con cierta cuota de poder, que indican que desenterrar el pasado es algo negativo, que incluso podría tener la posibilidad de polarizar a la sociedad y piden a gritos borrón y cuenta nueva. Pues El Salvador nos parece que decidió ir en otra dirección. Después de un año de la declaración de inconstitucionalidad de la amnistía, El Salvador decidió ir en la única dirección posible, la única que llevará finalmente a la verdadera reconciliación. Muchísimas gracias y seguimos con el debate. Para comenzar ya el conversatorio, le pido a los panelistas que vayan pasando en la medida que los menciono, ¿no? En esta ocasión tenemos pues la participación de Leonor Arteaga, oficial senior del programa de impunidad y graves violaciones de derechos humanos de la Fundación para el Debido Proceso, del PDF. También Naomi Roth Arriaza, profesora del Hastings College of the Law de la Universidad de California y presidenta del Consejo Directivo de DPLF, y David Morales, director de Derechos Humanos de la Fundación Cristosal y abogado acusador en el caso El Mosol. Y aprovecho también para presentarme, ¿no? Yo voy a tener el honor de estar con ellos moderando un poco el espacio. Soy Manuel Escalante del IDUC. El objetivo es, como les mencionaba, hacer un pequeño conversatorio, ¿no? Hacer algo un poco más desestructurado, pero sustancial. Y en ese sentido, pues voy planteando algunas preguntas, ¿no? Y quizás sí retomar que muchos de la conversación, creo que la introducción que hizo Alberto es muy importante, ¿no? Bueno, comenzamos, Naomi. Aprovecho para preguntarte, tú que estás involucrada, ¿no?, como experta viendo los procesos de justicia transicional en América Latina, en el mundo, has conocido el proceso salvadoreño. Punto de vista, ¿qué tan necesario era este contexto, este escenario de que se declarara inconstitucional la ley de amnistía? Y aprovecho para incluirte un componente más, ¿no? Y es que en este escenario ha aparecido un nuevo concepto que es justicia transicional. Y entonces, ¿qué es también la justicia transicional, ¿no? ¿Cómo la podríamos caracterizar, ¿no? Y si crees que en el caso salvadoreño es posible construir. Bueno, son muchas preguntas. Ahora sí. Bueno, sobre la primera pregunta, que si era necesaria la sentencia, mire, técnicamente no. O sea, técnicamente desde el 2001 los tribunales, los fiscales han tenido la capacidad de llevar a cabo las investigaciones y llevar a juicio a quien haya cometido delitos de lesa humanidad y delitos de guerra. Ahora, la fiscalía no lo entendió así. Y entonces por eso fue que, y en la misma sentencia, hay una parte donde la Corte dice, ¿no? Nosotros tratamos de darles algunos indicios de por dónde ir y no nos tomaron la palabra muy a pecho, así es de que ahora sí, se lo volvemos a plantear ya claro y sin ningún tipo de duda, ¿no?
políticamente creo que sí fue necesario. Por un lado, es imposible ahora decirle que la amnistía es lo que lo están pidiendo, si no fuera por la ley de amnistía, ¿no? Entonces eso deja un poco a la fiscalía y a los jueces frente a la necesidad de asumir sus obligaciones, ¿no? Por un lado. Por otro lado, ha abierto una conversación como la que estamos teniendo aquí en varios diferentes foros y diferentes partes del país sobre precisamente, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer ahora, a 30 años de distancia, ¿no? Con estos casos, estas violaciones que siguen, que son del pasado, pero siguen estando presentes, ¿no? Y la idea de que con el tiempo esto se iba a diluir, se iba a ir dejando de un lado, eso ya quedó claro que eso no es así. Y creo que la sentencia vino un poco a poner el énfasis en eso, ¿no? En que el pasado no es pasado, ¿no? El pasado hay que hacer algo, ¿no? Para que deje de ser una parte tan dolorosa, ¿no? De la realidad presente, ¿no? Ahora, parte de la conversa que se ha dado es sobre qué es justicia transicional, ¿no? Bueno, es un concepto que salió un poco de las experiencias de los años 90 en Sudamérica, en Sudáfrica, en el este europeo, y básicamente lo que se planteaba, para mí lo más importante, son dos cosas. Uno es que el sistema jurisdiccional no se da abasto, no puede seguir actuando caso por caso, sino que tiene que hacer algo diferente porque son muchos casos, están relacionados entre sí y hay que empezar a verlos de una manera diferente. Eso por un lado. Por otro lado, que la justicia penal es necesaria pero no es suficiente. Ese es el otro, el otro punto central, ¿no? Que hay que no solo llevar a juicio a los responsables y hacerlo de una manera que no se va a poder hacer con el sistema normal simplemente, sino también pensar en la verdad, pensar en ver los patrones, ver qué es lo que ha pasado, no solo en los casos que se lleva como una cuestión jurisdiccional, sino todos los casos, ¿no? Entonces hablar de reparación, hablar de medidas de no repetición, como una cuestión integral, ¿no? Ahora, una cosa que aquí se ha dado un poco y que se ha dado también en muchos países, para completar, lo que es justicia transicional y lo que es justicia restaurativa, ¿no? Porque aquí también se habla de la justicia restaurativa y es algo diferente, no es lo mismo. O sea, la idea de la justicia restaurativa viene en realidad de sistemas informales, de sistemas de justicia indígena, de sistemas de justicia locales, ¿no? Y lo que dice es de que hay que hacer justicia, pero la finalidad de la justicia no es simplemente castigar, ¿no? Sino hacer que las personas reconozcan que han hecho mal, que reconozcan su responsabilidad y sobre la base del reconocimiento ya se puede empezar a hablar de un proceso de recomposición social, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea ahí. Puede haber justicia transicional sin justicia restaurativa, puede haber justicia restaurativa sin justicia transicional. Son dos cosas un poco diferentes que se tienden a cruzar un poco. Gracias. Bueno, David, cuando hablaba Alberto en su introducción decía que esta sentencia había una puerta hacia la esperanza, ¿no? Sin embargo, también sabemos que ha generado resistencias. Por ejemplo, han surgido palabras o frases como solo podemos construir la paz sin justicia, ¿no? Entonces,
ante este tipo de mentalidades o tipo de pensamientos, ¿crees que tiene algún fundamento? ¿Y quién crees que puede estar detrás de estas ideas, sus intereses, ¿no? De que estas ideas no solamente se hayan dicho antes en el pasado, sino que hoy, en el 2017, se estén reproduciendo? Pues básicamente este tipo de tesis, ¿no? La paz solo puede ser posible sin justicia, perdón y olvido, las heridas están cerradas, generalmente son expresiones sostenidas por personas o grupos que ostentan poder político, económico o militar y que evidentemente están vinculadas a los graves crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar en el conflicto armado. Y por lo tanto son tesis que van buscando institucionalizar la impunidad. Por supuesto que en un escenario inmediato al fin de un conflicto armado, como los momentos post-acuerdos de paz en El Salvador, hay mucha tensión política y mucha necesidad de mantener un equilibrio para que no haya una regresión a ese conflicto. Pero al final la imposición de este tipo de tesis, que se expresa no solo en los discursos oficiales, se expresó en una ley de amnistía, se expresó en ausencia de políticas de Estado, se expresó también en la discriminación directa de las víctimas, a quienes les fue negada la reparación y el acceso a recursos judiciales. Este tipo de posicionamientos son profundamente antidemocráticos. Están basados en la discriminación y por supuesto en la discriminación de las personas, de las comunidades que sufrieron los peores atropellos a los derechos humanos durante el conflicto armado. En El Salvador es muy famosa la frase del expresidente Cristiani, ¿no? Llamando a aprobar la amnistía, perdón y olvido, es momento de pasar la página, borrón y cuenta nueva, justamente en las vísperas de la publicación y presentación del informe de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad, sabemos, incluyó nombres. La información era de un enorme impacto político, ¿no? La cúpula militar que tenía el control del ejército en ese momento, la llamada Tandona, fue responsabilizada por ordenar el asesinato de Ignacio Yacuría sin dejar testigos, la masacre de los sacerdotes jesuitas Selva y Celina. Roberto Dawison, fundador de ARENA, dirigente histórico de ese partido, que incluso ocupó el cargo de presidente de la Asamblea Constituyente, es revelado con el informe como el líder de las estructuras de Escuadrones de la Muerte, quien daba la orden para asesinar al beato, ahora beato, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Este tipo de información obviamente golpeaba, y por eso el informe de la Comisión de la Verdad fue tan rechazado. Se bloqueó el cumplimiento de sus recomendaciones y se dictó la ley de amnistía, ahora ya claramente inconstitucional por sentencia. Es decir, son grupos o personas que ostentan un enorme poder político, militar o económico, que conservan gran parte de ese poder al fin de los conflictos armados y que por lo tanto están interesados en mantener la impunidad sobre los crímenes en los que están involucrados. De esa manera, a mí me parece que la ley de amnistía de El Salvador revestía, ¿verdad?, este tipo de característica que es típica de las autoamnistías aplicadas en América del Sur. Muchas gracias, Leonor. Viendo también las experiencias latinoamericanas, se ha podido observar que las víctimas y sus familiares han jugado un papel importante, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿por qué crees o cuál sería la contribución que dan las víctimas, ¿no? ¿Qué tanta es la importancia de escuchar la voz de las víctimas en estos procesos, ¿no? Las víctimas son el centro, son el centro porque fueron ellas y ellos quienes sufrieron los impactos de la violencia política. A lo largo de América Latina y en el mundo, y ya lo decía Alberto en el inicio, está claro que cualquier conquista en materia de reparación, de justicia, de verdad, de garantía de no repetición, ha sido liderada y lograda gracias a la persistencia, a la tenacidad, al rechazo, al no se puede, que han conducido víctimas.
y El Salvador no ha sido una excepción en ese sentido. Las víctimas del conflicto armado han sido esos reservorios de memoria, han mantenido vivos no solo sus recuerdos individuales, sino también a nivel comunitario el significado, ¿no?, que tuvo la violencia, y han intentado en espacios privados, pequeños, locales y a veces también nacionales reconstruir la narrativa, reconstruir el tejido y hacerse sentir. En El Salvador, los acuerdos de paz se hicieron a espaldas de la víctima, y estas no tuvieron ningún lugar oficial, ni entonces, ni en el conflicto temprano, ni lo tuvieron durante muchos años. Entonces, la única expresión de participación oficial fue el poder dar sus testimonios ante la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad recibió aproximadamente 25.000 testimonios, de manera directa, y 22.000 por otros mecanismos. Pero después de rendir sus testimonios, desaparecieron del mapa político, y durante décadas la voz de los victimarios, del parte del conflicto, de quienes estaban en el dominio de la esfera pública, fue la única que se escuchó. La ley de amnistía, uno de los efectos más importantes ha sido que nos rompe esa dinámica de silencio y de privacidad, y da una especie de permiso social para que se debatan los temas, términos jurídicos, políticos, históricos, pero sobre todo para que las víctimas se reposicionen y tengan el lugar que históricamente corresponde, ¿no? Un lugar de honor, de dignidad, y que tengan la posibilidad de contar la verdad, pero no solo de contarla, que es lo que han estado haciendo, sino de que esta verdad sea validada socialmente y sea validada sobre todo por el Poder Judicial. Esto es un proceso que está arrancando de nuevo, ¿no? Es decir, en un año, poco a poco, y sobre todo a partir del trabajo del Movimiento de Derechos Humanos en El Salvador, y de algunos aliados internacionales, las víctimas están reorganizándose y están tratando de entender este nuevo contexto, ¿no? Y encontrando una nueva oportunidad para ser parte de esta gente. Porque en términos de las víctimas hay un par de varios retos pendientes. Es que sobre todo para las y los abogados, la sentencia tiene sobre todo una connotación jurídica que abre las puertas a la posibilidad de tener juicio y castigo, lo cual es por supuesto muy valioso por todo lo que hemos conversado ahora y seguiremos hablándolo, pero sobre todo la posibilidad de que haya una justicia penal también es otra forma en cómo las víctimas pueden encontrar sentido, explicación a lo que les ocurrió, y pueden encontrar alguna forma de satisfacción. Y digo alguna forma porque, bueno, los múltiples estudios que se han hecho de los impactos de las víctimas y simplemente por sentido común, sabemos que no hay nada que pueda reparar por completo, ¿no? a quien ha visto a su familia masacrada o tiene un familiar desaparecido y no sabe dónde está. Entonces, la justicia penal es importante en la medida en que esta sea incluyente de la víctima, que sea aleccionadora respecto de los perpetradores. Y ahí hay una tarea pendiente del movimiento de derechos humanos, pero también del sistema judicial, jueces y fiscales, de encontrar formas de justicia que sean significativas para las víctimas y que en esa medida les den algún tipo de aceptación. Naomi, ya decía Leonor, que la verdad sea validada
por el sistema judicial, ¿no? que ese es como un componente. Bueno, la justicia transicional tiene esta obligación del Estado de investigar, de juzgar y de condenar, ¿no?, a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos. En ese sentido, ¿tú crees que el sistema penal salvadoreño necesita cambios estructurales como para poder enfrentar este nuevo reto a 30 años, ¿no?, de haber transcurrido sobre todo los hechos? Y quizás también aprovecho para plantearte, bueno, en otros países se ha discutido la conveniencia de crear jurisdicciones especiales para el juzgamiento de estos casos. ¿Será que en el caso salvadoreño es necesario crear esta jurisdicción? No, pero voy por partes. Sí hay que hacer algunos cambios para poder llevar estos tipos de casos, sobre todo a 30 años de distancia, ¿no?, que crean dificultades para los testigos, para la memoria, mucha gente ya no está, pero se puede hacer. Hay bastante experiencia ya en el mundo y sobre todo en América Latina, que ha sido pionera en tratar de hacer justicia a años de distancia en una situación donde hay bastantes casos. Y lo que se ha visto es que hay algunas cosas que son necesarias. Uno es que se deje de ver caso por caso por caso, porque eso es la de nunca acabar. Lo que han hecho en los lugares que han llevado procesos exitosos jurisdiccionales es que en primer lugar han organizado, ¿no?, han visto las relaciones entre un caso y otro caso, han sacado patrones, han empezado a ver, acumular y analizar conjuntos de casos, ¿no? O sea, no ver una desaparición por aquí como completamente desligada de una desaparición por allá, ¿no?, sino de que hay que empezar a ver las cosas de una manera más sistemática. Para darles un ejemplo, en Colombia lo que tienen es una unidad de análisis de contexto, cuyo trabajo es hacer eso, ¿no? En Argentina también se ha trabajado mucho en acumular causas y crear lo que han llamado las mega causas, ¿no?, consolidando casos que tienen que ver con un mismo lugar, con un mismo hecho, con un mismo grupo de hechos, ¿no?, de tal forma que sea manejable por una fiscalía dentro de un tiempo más o menos razonable. Porque también el problema de estar haciendo esto a 30 años de distancia es que no hay tiempo que perder. O sea, vamos todos envejeciéndonos, ¿no? Pero es bastante agudo para las víctimas ver que se están envejeciendo y que no pasa nada y que no pasa nada, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, formas de mayor protección para los jueces y fiscales. Es como el ejemplo de Guatemala, que crearon tribunales de alto riesgo, ¿no?, para tratar de, por un lado, darle más capacitación y más capacidad a los jueces que tenían vocación por eso, ¿no?, por estar haciendo este tipo de casos, mayor seguridad, un poco más de recursos, ¿no? Y eso ha ayudado, por un lado. Por otro lado, aumentar los recursos de la Fiscalía. Yo sé que la Fiscalía aquí ha dicho, ay, es que no tenemos plata. Bueno, nadie nunca tiene plata, eso se lo puedo decir. Pero hay formas de hacer esto sin un gasto enorme. Por ejemplo, en Chile, una de las cosas que hicieron, que a mí me parece que fue útil, fue poner jueces de dedicación completa, pero por un tiempo limitado, ¿no? Entonces les dijeron a un montón de jueces que estaban haciendo un montón de cosas, bueno, por los próximos 2 años ustedes solo estos casos van a llevar, ¿no? Y pusieron 30, 40, porque estaban haciendo lo mismo que hacen aquí, que es con el sistema procesal antiguo, ¿no? Entonces el juez tiene un papel mucho mayor. Pusieron jueces, pero les dijeron, bueno,
No nos vamos a quitar y crear toda una unidad especial y toda una jurisdicción especial, porque eso son muchos recursos y es mucho tiempo tratar de crear desde cero toda una estructura diferente, una estructura aparte. Entonces lo que hicieron más bien es decir, bueno, vamos a trabajar dentro de la estructura que tenemos, pero entendemos la premura del tiempo y lo que vamos a hacer es que vamos a poner jueces a tiempo completo solo a hacer estos casos por un tiempo determinado. Y así aceleramos los procesos y de ahí esos jueces regresan a hacer lo que hacen todos los días, ¿no? Entonces, en diferentes países se han ido buscando la forma. Lo otro que han tenido que hacer es priorizar con qué casos se van a empezar, ver primero los casos más graves, más representativos, los casos donde hay mayor número de víctimas, de actores responsables de la mayor parte de las violaciones, ¿no? Y hacer eso conscientemente. Ahora bien, a la segunda parte de la pregunta, sobre la cuestión de que, bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? De investigación, de juicio y de castigo. Ha habido en algunos lugares discusiones sobre lo que es el castigo, ¿no? De empezar a ver, bueno, pues necesitamos realmente que un montón de gente que ya en su mayoría están bastante mayores, ¿no?, que pasen muchos años en la cárcel, o podemos buscar maneras alternativas. Ahora bien, donde se ha hecho eso nunca ha sido aislado de una serie de otras cosas. En primer lugar, que las personas reconozcan lo que pasó y el papel que ellos jugaron en eso. Sin ese reconocimiento no hay ningún lugar del mundo que ha hecho eso de reducción de sentencia o de perdón o de cualquier cosa, ¿no?, sin reconocimiento. Esa es digamos, la clave, la médula del asunto, por un lado. Por otro lado, que hayan reparado a las víctimas, ¿no? Y que hayan un poco dejado claro que no lo van a volver a hacer, ¿no? Por un lado. Y un factor último, sin la participación de las víctimas eso no se puede hacer, ¿no? Porque regresamos al principio, ¿no? O sea, donde se ha intentado este tipo de cosas ha sido sobre la base de una ley de víctimas expansiva que le da un papel a la víctima en todo ese proceso, ¿no? Y yo siento que desligar la idea de castigo de todas estas otras condiciones no tiene sentido, ¿no? O sea, podemos hablar de colaboración eficaz, podemos hablar de reducción de penas a cambio de reconocimiento y colaboración, pero solo así. Y eso es lo que se ha hecho en otros países. Nunca se ha hecho sin esas condiciones. Muchas gracias. La sentencia establecía justamente este mandato a la Asamblea Legislativa de crear una regulación complementaria, ¿no? Y va muy orientado a lo que está mencionando Naomi. Ahora bien, quizás en esa lógica de acelerar el combate a la impunidad, porque es poco el tiempo que nos queda, o es mucho el tiempo que ha transcurrido, también le dio órdenes a los jueces para poder comenzar a abrir casos, ¿no? Es decir, los jueces les dijo, señores, si bien la Asamblea tiene la obligación de crear una ley, ustedes no pueden esperar esa ley, sino que deben entrar a conocer los casos. David, en tu experiencia, sobre todo ahora que estás como acusador en el caso de Mozote, ¿crees que este nuevo escenario o este mandato que le lanza la sentencia a los jueces directamente es realmente una puerta para superar la impunidad, perdón? ¿Es realmente una puerta abierta hacia la consecución de la justicia en materia principalmente penal? Pienso que, como ya nos decía atinadamente Alberto, efectivamente es una oportunidad importante, es el precedente jurisprudencial más importante en este tema de lucha contra la impunidad después de 25 años de finalizado el conflicto armado.
pero definitivamente no es una puerta que se abre absolutamente o no es un instrumento que derrumba absolutamente la impunidad. La impunidad está institucionalizada en diferentes niveles, prácticas, comportamientos y patrones de actuación o de omisión del sistema de justicia, tanto Fiscalía General como tribunales. Y creo yo que debemos tener esto en claro. La sentencia es muy contundente en afirmar que crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que son gravísimas violaciones a los derechos humanos, debe ser objeto de la intervención de la justicia. Y los responsables procesados y sancionados penalmente. No se admiten excluyentes de responsabilidad penal como la amnistía, la prescripción u otros similares. Este tipo de crímenes, obviamente la sala señala deben ser objeto de intervención de la justicia los casos contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad o casos de similar naturaleza. Es decir, no es un listado cerrado de los casos que pueden ser objeto de la justicia a partir de la sentencia. Por tanto, la sentencia de julio de 2016 me parece termina de derribar las excusas y abre nuevas oportunidades de lucha jurídica para las víctimas, abre nuevas oportunidades de lucha por la justicia, pero debemos estar claros del entorno de impunidad histórica en El Salvador. La amnistía era solo una de las excusas, uno de los patrones de impunidad predominantes. Recordemos que los casos en el conflicto armado, los crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado permanecieron totalmente en impunidad. Contamos con los dedos de las manos los casos respecto de los cuales se abrieron juicios, generalmente porque el crimen era de tal connotación que traía presión internacional, Monseñor Romero, las religiosas Marignol, entre otros, ¿no? Pero en muy pocos casos se llegó a aplicar la amnistía, porque había muy pocas investigaciones y muy pocos juicios sobre este tipo de crímenes. Naomi señaló en su primera intervención, desde el año 2000 existió o se dio una sentencia de la Sala de lo Constitucional de esa época que determinó que las graves violaciones a derechos humanos no eran objeto de amnistía, ¿verdad? Dejaron de aplicar la amnistía, lo hicieron archivo ilegal o invocaban prescripción. Luego vinieron la cadena de sentencias internacionales de la Corte Interamericana, ¿no? Estaba claro que eran de obligatorio acatamiento. La misma Sala Constitucional del año 2004, en su sentencia sobre la ley antimaras, que entraba en conflicto con la Convención de los Derechos del Niño, determinó que los tratados internacionales tenían prevalencia, mayor fuerza jurídica que las leyes internas. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o Convención Americana tienen mayor fuerza jurídica que ley de amnistía, que es una ley interna. Estaba claro también por jurisprudencia. Todos estos argumentos fueron invocados ante jueces, ante la Fiscalía General y fueron en vano. El patrón o los patrones de impunidad se impusieron. Ahora, la sentencia última, que tiene los alcances que ya muy bien se han descrito, la oportunidad que brinda es que reactivemos y generemos algunos cambios en los comportamientos tradicionales de impunidad de tribunales y Fiscalía General. Es una lucha, pienso yo, de largo aliento, de conquista paso a paso. Hemos visto algunos movimientos positivos en el caso del Mozote, un juez que incluso tenía la posición de no reabrir el caso a pesar de contar con una sentencia de la Corte Interamericana de obligatorio acatamiento, pero que ante la sentencia de la Sala de lo Constitucional hace un año reabre el caso, cita a las víctimas para que se reabra el desfile probatorio de testigos, les trata con dignidad, impide que sean maltratadas por la defensa, y en las audiencias en concreto el equipo de fiscales también ha jugado un rol positivo, dijéramos, en materia de defensa de las víctimas. Pero obviamente el equipo de la Fiscalía que está interviniendo no puede estar solo, necesitaría una directriz del más alto nivel
del fiscal general de la República, el licenciado Douglas Meléndez, para que realice peticiones de fondo e impulse la investigación. Y no hemos visto todavía este tipo de decisión, de actuación del señor fiscal general en ese sentido. Por tanto, nos abre oportunidades, pero la lucha contra la impunidad todavía es una lucha que nos exige muchas batallas y en diferentes niveles. Muchas gracias. Leonor, quizá también trayendo a cuenta en este escenario, ¿no?, que si nos comparamos con otros países también ya han transitado, ¿no? Y como él también decía, Naomi, la experiencia cercana de Guatemala. Allá se notó que las organizaciones de víctimas comenzaron a trabajar junto con organizaciones defensoras de derechos humanos. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué importante es, cuál es la importancia de que existan redes de apoyo entre estos dos grupos, ¿no?, las víctimas, sus familiares, junto con los defensores de derechos humanos? La lucha contra la impunidad no es una tarea de un solo individuo, es una constelación de personas conocidas, no conocidas, que trabajan de manera incansable y por un periodo largo de tiempo, y al final logran articularse y alcanzan metas extraordinarias. Eso ha ocurrido en Guatemala y sé que es posible en El Salvador, que también hay muchas personas, víctimas, sociedad civil, actores de todo tipo, que de manera visible e invisible han venido tejiendo a lo largo de los años, tejiendo de a poco. Bueno, en Guatemala creo que quizás muchos de ustedes están familiarizados, muchos más, como Naomi o Alberto, que han sido protagonistas de esa historia en diferentes escenarios. Guatemala ha logrado lo impensable, lo casi imposible: haber llevado a la justicia a un exmandatario por el delito de genocidio. La primera sentencia de una Corte Nacional de esta naturaleza en el mundo. Y más allá de eso, haber demostrado que existía genocidio y haber desnudado el racismo, ¿no?, los poderes que seguían presentes, los vínculos entre la impunidad del pasado, la impunidad del presente, que seguían siendo operados por las élites económicas y políticas. Y además lograron algo fantástico también, que fue llevar el debate a los no convencidos e involucrar a nuevas generaciones. Creo que el éxito de Guatemala en la lucha contra la impunidad nos deja múltiples lecciones. Yo quiero rescatar 4 que me han parecido claves. Una, bueno, lo volvemos a decir, la persistencia de la víctima. Pero Guatemala además a lo largo de los años fue manteniendo vivo la organización de las víctimas en sus comunidades, con sus comunidades, en lo local, respetando y valorando las formas locales de entender, de explicar qué estaba pasando, lo que había pasado, qué es lo que había que hacer, cómo había que protegerse, cómo había que participar. Es decir, rescatando la persistencia, pero también la dimensión de que las víctimas saben, tienen una sabiduría. No se trata de desde fuera llegar a decir qué es lo que tienen que hacer, o por lo menos hay saberes complementarios entre profesionales, víctimas. El segundo elemento importante en Guatemala fue la cualificación del movimiento de derechos. Cualificación en sentido técnico y de apertura a alianzas diversas con colectivos, con lo que había total coincidencia o coincidencias culturales, ¿no? Cualificación, Guatemala tiene una experticia en
materia, o sea, antropológica, jurídica, extraordinaria. Y eso no fue una decisión, no fue simplemente un proceso espontáneo. El tercer elemento es haber encontrado fiscales y jueces aliados, fiscales y jueces que quisieron dar la batalla, la pelea. En algún momento hubo respaldo desde las máximas autoridades del sistema de justicia, pero en realidad los éxitos empezaron por jueces y fiscales que se tomaron en serio su papel de proteger derechos humanos. No siempre sabían cómo hacerlo, pero buscaron la solución, fueron creativos, dialogaron. Y hay que decir, no necesariamente estos jueces la tuvieron fácil. Estos jueces fueron despertando los poderes internos. A veces no tan oscuros. Pues fueron despertando y ahí encontraron resistencia, pero también apoyos. Hubo un movimiento fuerte, ciudadano, nacional, internacional, que estuvo acuerpando a estos jueces. O sea, por un lado sí, fueron amenazados, siguen siendo, etcétera, pero también encontraron mucho apoyo de sectores que no han estado históricamente de mano. No siempre jueces y fiscales han caminado con movimientos de jóvenes, etcétera. Y ahí se fueron tallando articulaciones bien interesantes. Y el cuarto elemento, con estoy cerrando, ya lo mencionaba antes, fue el haber involucrado a sectores jóvenes, haber hecho la tarea de llevar el mensaje a nuevas generaciones que a su vez lo acogieron como propio, no solo como algo que pasó hace 30 años, sino que tiene que ver conmigo hoy, en qué me afecta, qué consecuencias hay, ¿no? de que Guatemala siga permitiendo el terror y la violencia. Entonces, y ahí, claro, esos jóvenes tenían nuevas ideas y así se fueron promoviendo miradas que eran que presentaban otro lado, ¿no? de la historia y que pronto conquistaron a sectores que no siempre habían estado aliados. Entonces creo que Guatemala nos deja mucho en ese sentido y todavía concluir hace unas semanas una organización muy conocida que es el Centro Internacional para la Justicia Transicional en New York publicó un reportaje sobre este fenómeno Guatemala. Y la autora de ese artículo decía que lo titulaba como el eclipse de la impunidad. Y usaba la palabra eclipse porque decía Guatemala ha logrado borrar, ocultar la impunidad como hace la luna del sol es un eclipse, pero eso es temporal. Lo decía porque no hay como una única batalla de la impunidad, ¿no? Hay muchas, y hay etapas, y hay regresiones, ¿no? Y he escrito muchísimo sobre que estos procesos no son lineales, ¿verdad? Pero hay momentos históricos que sí tienen sentido para la víctima, hay no. Bueno, creo que se han estado abordando distintos temas desde distintas perspectivas. Se ha reflexionado sobre el marco internacional, las experiencias, se ha hablado sobre los retos institucionales, también se le ha puesto al centro el énfasis a las víctimas, ¿no? Y la intención de mis preguntas era ir poniendo pues algunas bases sobre el tapete, pero el objetivo de este foro, como les decía al inicio, es pues que conversemos, ¿no? Y en ese afán pues dejamos micrófono abierto para que ustedes también pues puedan comenzar a interactuar con nuestros panelistas, ¿no? Así que por favor, allá. Sí. Y estamos acá y acá están y luego acá. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo estaba pensando que en realidad no hemos hablado mucho de lo que ha pasado en el último año y hemos hablado
bastante de lo que ha pasado antes de la sentencia. Y en ese sentido quiero plantear esta pregunta. Las amnistías duran hasta que el poder de los interesados decae, básicamente es eso. Y cuando la Sala de lo Constitucional dijo que también era posible perseguir violaciones de derechos humanos cometidas por el FMLN, ¿tendrá eso que ver con el hecho de que el Ejecutivo, pudiendo hacer mucho en este tema en la última audiencia que convocó la Sala, no tenga mucho que reportar o no tenga progresos que reportar? Es decir, el balance de poder se hizo todavía, el balance de poder de los interesados se hizo todavía más fuerte desde que el FMLN o personas que estuvieron en la guerrilla puedan ser perseguidas. Perdón, solo un punto. También si podemos señalar a quién le dirigimos la pregunta o si yo para todo, no para... Yo creo que al licenciado Morales, que quizás conozca más de cerca la realidad, aunque creo que estoy prejuzgando, quizás ustedes también la conozcan muy bien. Hacemos algunas, bueno, entonces hacemos algunas preguntas y luego las contestamos. De tres en tres podríamos hacer. Muy buenas. Yo no soy abogado, soy periodista, ¿no? Quiero aclararlo. Mi comentario y mi pregunta, digamos, va un poco en la línea de la última intervención que hacía Leonor. Yo siento, ¿verdad? Y lo digo como comunicador que soy, yo siento que los que estamos aquí, las que estamos acá, yo siento que nos hablamos siempre hacia nosotros, ¿sí? Y muy poco hacia afuera, hacia la sociedad, hacia el resto de la gente. Quizá yo creo que se deba también a que el sistema de medios imperantes en el país, pues verdad, lo tienen y son dueños los que no quieren que precisamente esto se dé a comunicar, se dé a conocer, ¿no? Pero desde su experiencia, digamos, y desde la experiencia de Guatemala, que me parece muy rica en esa línea, por ahí mi pregunta, ¿cuáles son las nuevas narrativas que hay que crear sobre esta temática, sobre esta problemática? ¿Cómo comunicamos mejor hacia afuera, sobre todo a la juventud? ¿Sí? A la juventud, un poco, entonces por ahí un poco mi pregunta. Acá, por acá adelante. Gracias. Yo creo que todo el panel está calificado, pero quisiera dirigirse a Naomi, porque creo que nos ha escrito y ha trabajado mucho el tema. La sentencia en la Sala de lo Constitucional abre la puerta para que la Asamblea Legislativa cree marcos normativos que enfrenten el pasado, y hay algunas iniciativas alrededor de ese tema, de justicia transicional o de otra naturaleza. ¿Qué debería considerar la Asamblea Legislativa como puntos de honor? 3, 4 cosas que debería considerarse en una discusión legislativa y en una eventual creación normativa para enfrentar el pasado, que son los aspectos clave y estratégicos que El Salvador no puede permitirse no tener presente en caso de tener que crear una nueva norma. Como gusten. Vamos a alterar un poco el orden de cómo preguntaron, pero para responder a Oscar, yo coincido. Coincido con la necesidad de que rompamos el círculo de los convencidos. Creo que hay una tarea pendiente. Creo que es evidente que hay desde muchos medios de comunicación, sobre todo aquellos que le dan voz a los sectores que están aliados con los victimarios, hay una negación del tema, ¿no? Y hay un bloqueo para discutir de manera objetiva las diferentes alternativas y debates en temas de memoria y de la justicia, pero también es cierto que la sociedad civil salvadoreña tiene que reinventarse en materia comunicacional, ¿no? Un poco para eso, para llevar la narrativa a otros actores, pero también para
poder llegar, ¿no?, hacia quienes no vivieron el conflicto armado, hacia quienes lo niegan, por supuesto, pero también hacia quienes simplemente no tienen una opinión formada y que no encuentran una conexión entre el pasado y el presente. Entonces ahí, y eso implica retos en materia tecnológica, de cómo usar nuevas tecnologías, pero no solo eso, sino también de construcción de mensajes, ¿no? Y creo que, bueno, yo con mucha entusiasmo creo que la sociedad civil salvadoreña está tomando conciencia, ¿no?, de esa necesidad y ahí va, ¿no?, y necesita apoyo. Creo que Guatemala también ha hecho cosas muy buenas, ¿no?, para presentar esos mensajes que han llegado a nuevas generaciones. Además, Guatemala logró poner en el escenario público, y ahí fue una tarea de varios actores, que los poderes que habían afectado a la población guatemalteca hace 30 años seguían afectando a la población actual, seguían debilitando la institucionalidad, la corrupción del pasado que estaba ligada a la corrupción del presente, etc. Hubo varios hechos que hicieron evidente que aprender de un mal pasado, como son los conflictos armados, es indispensable para construir un buen presente y prevenir el futuro que nos afecta a todos y todas. Bueno, vamos a ver. Sobre la cuestión de abrir las narrativas, yo he pensado un par de cosas. Bueno, en primer lugar, lo de Guatemala solo quería agregar una cosa. Una cosa que sí hicieron que me parece que fue importante fue, por un lado, ver dónde hay coincidencia de agendas con otro tipo de movimientos sociales, como el ejemplo del caso Secursal, ¿no?, que es un caso sobre violación y esclavitud sexual de mujeres en el contexto del conflicto armado, pero quienes llevaron ese caso fue el movimiento de mujeres. Fueron víctimas, pero trabajando con grupos que son grupos con una agenda de protección de la mujer, ¿no? Y entonces eso abrió, no necesariamente del pasado, o sea, de la violencia de género ahorita mismo, ¿no? Entonces, que eso fue abriendo una nueva alianza y una serie de nuevas conversaciones, ¿no?, sobre los orígenes de la violencia de género ahora y cómo esa violencia de género se conecta con el conflicto armado. Otro ejemplo, la corrupción y el robo de recursos, ¿no?, que también en Guatemala está absolutamente claro que el caso La Línea, por ejemplo, tiene sus orígenes, ¿no?, en el acaparamiento de una serie de recursos por el ejército para generar fondos para comprar armas para el conflicto armado, ¿no? Entonces, puedes ver La Línea, ¿no? Eso también lo puedes ver en el Perú, no es solo Guatemala. En el Perú puedes ver lo mismo. O sea, Fujimori está agarrando los recursos del Estado, ¿para qué? Para financiar una serie de escuadrones de la muerte que después van y cometen una serie de desapariciones forzadas y de asesinatos, ¿no? Entonces, eso que decimos de que la impunidad de hoy tiene que ver con la impunidad de ayer, yo creo que no hemos hecho lo suficiente, y aquí me incluyo, ¿no?, en explicar cómo son esos procesos, cómo son esos mecanismos, por qué es que la gente cree que puede hacer lo que le da la gana y jamás les va a pasar nada. Sea eso un asesinato en un contexto rural ahorita, sea el robo de recursos del Estado, sea lo que ha pasado en el conflicto armado, ¿no? Y eso para mí es parte de la tarea, ¿no? Es entender de dónde vienen esos lazos. O sea, aquí creo que tiene mucho que ver la forma en que se lleva la violencia ahora, tiene que ver con la violencia de antes. Y el hecho de que las cosas se hacen a espaldas muchas veces de las víctimas tiene que ver con un proceso largo, ¿no? Entonces, tratar de evidenciar un poco esas relaciones me parece que es otra parte de lo que hay que hacer, ¿no? Ahora bien, sobre lo que preguntabas,
Bueno, hay algunas cosas que son fáciles y otras más complicadas, ¿no? Unidad de búsqueda de los desaparecidos, ¿no? Eso se está haciendo en México, se está haciendo en el Perú, se está haciendo en Colombia. Hay modelos, no es una cosa que no se podría hacer aquí. No es decir que es fácil, pero se puede hacer. Y eso se puede hacer como decreto legislativo, pero eso te lo deja sujeto a cambios de gobierno. O, sí, exacto, presidencial, ¿no? Pero, ¿por qué no hacerlo como ley, no? Reparaciones, de que no hay plata. Bueno, busquemos reparaciones de presupuesto, pero eso no quiere decir de que se diga de que no se puede, somos un país muy pobre. Bueno, pues, o sea, Sierra Leona es un país pobre, ya, por favor, y ellos han podido hacer reparaciones, ¿no? Sudáfrica es un país, bueno, no tan pobre, ¿no? Pero Ruanda es un país pobre. O sea, el ser país pobre no es suficiente como para decir, bueno, ya no podemos hacer nada. Fiscalización de los casos, ¿no? O sea, la fiscalía dice que no tiene los recursos. Bueno, pues, si se le dota de recursos, ¿qué va a hacer con esos recursos? ¿No? Entonces, fiscalizar un poco qué están haciendo los órganos del Estado en esta materia, me parece que sería una cosa importante. Muchos de los avances que se han dado en el campo de la justicia penal en otros países de América Latina no han sido por legislación, han sido por reglamento interno de los tribunales y de las fiscalías, ¿no? Pero eso impulsado por la Asamblea Legislativa y por el Ejecutivo, ¿no? Entonces, pues les dije antes, no creo que haya que crear toda una gran jurisdicción especial y todo un aparataje, ¿no? Pero sí, hay que estar constantemente viendo qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y impulsando los cambios necesarios. Sí, como alguien de fuera debiera de decir algo sobre lo del FMLN. Solo diría que ha sido notorio en El Salvador, y es una diferencia con lo que hay en otros países, ¿no? Que no hay interés de ninguna parte de las fuerzas políticas de emprender esta agenda. Y yo siempre me he preguntado, bueno, pero las víctimas no votan, las víctimas no tienen representación política. ¿Por qué es que eso no se traduce? ¿Dónde está el desenchufe ahí, no? Y eso es lo que creo que hay que ver, hay que preguntarse, ¿no? Yo creo que aquí hay que decir algo, ¿no? Y yo lo voy a decir porque soy de afuera y me voy. Aquí los dos bandos cometieron violaciones de derechos humanos, pero no los cometieron en igual medida, ¿no? Ni mucho menos. ¿Ya? Y el empezar a agarrar y a reproducir el discurso de los dos diablos en una situación donde aquí no hay dos diablos, me parece que es un error absoluto, ¿no? Aquí el 90 y pico por ciento de las violaciones los cometió uno de los bandos en el conflicto, perdón, ¿no? Y eso hay que reconocerlo, y no entiendo, se lo digo como extranjero, ¿por qué hay tanto miedo de parte de las personas que no son los que cometieron la inmensa mayoría de las violaciones? Y creo que es en parte no entender lo que es, hasta ahí. Recordemos que era un discurso de 25 años. Sin la amnistía, aquí se va a caer la paz, va a estar toda la clase política enjuiciada, se acabó la gobernabilidad, nos ha costado construir democracia y aquí, bueno, será el caos. Un poco esta fue la tesis. Y cuando la sentencia se dictó, tuvimos un coro por semana, ¿no?, de analistas militares, guerrilleros, dirigentes políticos de todos los sectores manteniendo esta tesis, ¿no? Y ahorita se abren 20.000 juicios y se acabó la viabilidad democrática. Obviamente discursos falsos, cargados de intereses políticos. Creo que un año de la sentencia nos demuestra que estas eran tesis falsas, que la justicia se construye y hay que generar cambios en las estructuras
judiciales, del sistema de justicia y de la fiscalía, para que vayan asumiendo su rol constitucional, su rol de derechos humanos por mandato internacional. Esta tesis creo que está superada y nadie la puede ya estar invocando. Las experiencias de otros países, como bien se dice, este tipo de casos que no se pueden administrar por miles, pero sí a partir de casos ejemplarizantes, terminan fortaleciendo las democracias, terminan fortaleciendo los sistemas de justicia y generando espacios de reconciliación. Esta ha sido la experiencia en América Latina y creo que El Salvador no va a ser la excepción en eso. Continuamos siendo un país donde su dirigencia política en general y líderes del poder económico o de los grandes medios de comunicación siguen siendo los mismos actores de la guerra. Entonces obviamente no hay un interés, como dijo Naomi, en hacer avanzar la justicia en general. Sí debemos decir que a partir de la alternancia política pasamos de un estado de negación absoluta, incluso de abierto desacato, a informes y sentencias de la Comisión y Corte Interamericanas por parte del gobierno Saca a un posicionamiento de reconocimiento de la responsabilidad, de reconocimiento de las obligaciones internacionales y el inicio de procesos de reparación que se han dado en los últimos dos gobiernos, reparaciones simbólicas y algunas reparaciones materiales todavía insuficientes. Dijéramos, ahí hay un cambio. Pero el cambio en el sistema de justicia no llega, y el cambio en la Asamblea Legislativa no llega. Me parece que esto también fue notorio en la última audiencia, ¿verdad? Fiscalía General y Asamblea Legislativa no reportaron avances, ¿verdad? Avances reales, significativos. A mí me parece que también la Sala Constitucional debe ser más consistente en el seguimiento de sus sentencias de derechos humanos. Creo que es positivo una sentencia, una audiencia pública, no tenía precedentes, bueno, va arrojando eso un precedente positivo. Pero me parece que la Sala Constitucional debe iniciar procesos de seguimiento en esta materia mucho más serios. Debe escuchar a las víctimas también en la audiencia, ¿verdad? Debe examinar el rol del judicial. Hay varios jueces con casos desde hace muchos años que no caminan, y ese tema del bloqueo de casos o las omisiones también de jueces hacia lo interno del Poder Judicial debe ser examinado, y debe ser también muy consistente el seguimiento de la sala de las situaciones de la Fiscalía General. Vemos una sala constitucional, bueno, que es capaz de tomar decisiones por iniciativa propia, como la de esta semana, ¿no? Que en seguimiento a una sentencia bloquea una decisión legislativa relacionada al financiamiento de la pensión. Ha destituido, dijéramos, declarándolos inconstitucionales a decenas de funcionarios de segundo grado electos por la Asamblea, y ha generado por golpe de sentencia muchas reformas del sistema electoral y obligó a repetir un escrutinio de San Salvador. Pero esa fuerza de la Sala de lo Constitucional en el seguimiento de sus sentencias no la vemos en sus sentencias de derechos humanos, no solo en la de la amnistía. Hay dos amparos muy relevantes que reabren los casos de la masacre del Calabozo, y donde se ordenó también la continuidad de la investigación de la masacre de San Francisco Angulo de San Vicente, y muchos habeas corpus relacionados a personas desaparecidas, muchos niños y niñas, y no hay un seguimiento consistente en esto, de tal manera que creo que los diferentes actores, incluso la misma Sala Constitucional, jueces, fiscales, organizaciones de derechos humanos y víctimas mismas, ahora tienen un escenario nuevo en el que se deben replantear sus roles. Y creo yo que el llamado que se nos hacía para generar estrategias comunicacionales, estrategias de alianzas conjuntas, esfuerzos por dar voz a la víctima, litigio en casos penales, pero también otros tipos de litigio conexo, como los litigios en el sistema de acceso a la información, son ahora posibilidades de lucha contra la impunidad, de lucha por la verdad, justicia y la reparación, que encuentran un entorno más favorable a partir del impacto de la sentencia de 2016. Bueno,
damos concluido. Les agradecemos por su asistencia, también les agradecemos a los panelistas y pues nos veremos en una próxima ocasión, ¿no? Muchas gracias.